Siempre he creído que en la vida es importante tener lo que los marineros llaman un puerto de destino. Y hoy, después de navegar durante casi 8 años, a veces con el viento en popa, el viento a favor, muchas veces con el viento en contra, con tempestades, el barco de este gobierno se acerca poco a poco a ese puerto. No es un puerto final, sino un puerto intermedio en el camino del progreso, del desarrollo, de la paz de Colombia. Un camino que esperamos nos siga llevando a todos los colombianos, a un mejor mañana. Es momento entonces de hacer un balance de lo que con convicción y con esfuerzo pusimos en marcha durante este tiempo para cumplir la tarea que nos encomendaron los colombianos hace ya casi 8 años. Nuestro objetivo, ustedes todos lo saben, ha sido avanzar hacia la meta de hacer de Colombia un país en paz, un país más equitativo, un país mejor educado. Para lograrlo teníamos que acabar con el lastre de un conflicto armado con las FARC que sufrimos por más de medio siglo. Un conflicto que nos costó cientos de miles de muertos y millones de víctimas, que aisló a muchas regiones de la oferta institucional del Estado y que nos impidió desarrollar nuestro verdadero potencial. Terminado el conflicto, los colombianos tenemos por delante el enorme desafío, más difícil todavía, pero más importante, de construir la paz. La paz es reconciliación, nos lo dijo en su maravillosa visita el Papa Francisco. La paz es reconocer y aprender de nuestras diferencias, que en vez de dividirnos, nos deberían enriquecer. Nuestra diversidad cultural es la mejor prueba de ello. Tenemos que reconocerla, cuidarla, potenciar todas sus expresiones, vivirlas con alegría y orgullo. Y la cultura es el camino a la unidad desde la diversidad. Por ello, desde el año 2010 nos propusimos, con nuestra querida ministra Mariana Garcés, partir de esa gran riqueza, de las dinámicas culturales propias de cada comunidad, para reconstruir y fortalecer el tejido social de una nación unida y en paz. Los retos eran inmensos: buscar más recursos y nuevas fuentes de financiación, mejorar la infraestructura del sector, hacer de Colombia un país lector, fortalecer los planes nacionales en artes representativas. Además, promover la apropiación y el cuidado de nuestro patrimonio material e inmaterial, apoyar a los artistas, a los creadores, consolidar las políticas para las industrias culturales y, desde luego, seguir fortaleciendo la industria del cine. Uno de los logros más importantes en estos años ha sido la creación de nuevas fuentes de financiación para el sector. Por ejemplo, desde el año 2012 se destina un promedio de 20.000 millones de pesos anuales del impuesto al consumo de la telefonía móvil para fortalecer las cerca de 1.500 bibliotecas públicas del país. Y en la última reforma tributaria se logró que, aparte del servicio de voz, se incluyeran también en la base gravable los servicios de datos, Internet y navegación móvil, ampliando así el recaudo de fondos para la cultura. Estos nuevos recursos nos han permitido darles a los colombianos nuevas colecciones bibliográficas, darles a los colombianos conectividad, capacitación de bibliotecarios, tutores y promotores de lectura, así como financiar programas de promoción de esa lectura. De igual forma, hoy las regiones tienen más recursos
para hacer el inventario de su patrimonio cultural, para protegerlo, para promoverlo, para fortalecer sus museos, sus archivos, sus bibliotecas patrimoniales, sus centros de memoria. Y sumado a estos recursos, entre el año 2011 y 2018 destinamos más de, óigase bien, 2.6 billones de pesos para fortalecer el sector y los resultados están a la vista. Con el Programa Nacional de Concertación Cultural se han apoyado 12.800 proyectos para fomentar procesos de formación, lectura y escritura, la realización de festivales, de carnavales, de ferias. Colombia, afortunadamente, es un pueblo alegre, que les gustan las ferias, las festividades, los festivales, y por eso los promovemos cada vez más. Por medio del Programa Nacional de Estímulos, destinamos 100.000 millones de pesos para entregar más de 4.300 estímulos a los artistas. Nosotros tenemos un talento natural, a los investigadores, a los gestores culturales, apoyos que pueden ser a través de las becas, de premios, de residencias artísticas, entre muchas otras formas de estimular la cultura. Hoy Colombia, y ustedes lo saben mejor que yo, tiene más y mejores espacios para la cultura. Nunca antes, y lo digo con mucho orgullo, nunca antes se había invertido tanto en la construcción y rehabilitación de espacios dedicados al arte. Desde el 2010 iniciamos la intervención de más de 270 espacios entre teatros, casas de cultura, bibliotecas, museos, escuelas de música, espacios públicos en poblaciones emblemáticas como Monpós, como Pamplona, un teatro maravilloso que hay en Providencia, en Buga, otro teatro y una casa cultural lindísima allá donde la Madre Laura, en Jericó, y tantos otros sitios, que es además, ministra, de lo que más aprecia la gente. Cuando uno va a varias poblaciones donde ha hecho varias obras, siempre la que tiene que ver con la cultura es como que saca más agradecimiento, la gente lo aprecia más. Durante estos años hemos llevado a cabo 48 restauraciones y rehabilitaciones en bienes que son patrimonio cultural de la nación, entre las que se destacan las hechas, por ejemplo, en el Museo Colonial, allá en Bogotá, y a la Basílica y el Claustro de Monguí, en Boyacá. Y desde luego emprendimos un proyecto maravilloso, del cual también nos sentimos muy orgullosos, tal vez el más ambicioso arquitectónico que hemos logrado, y es la restauración y ampliación del Teatro Colón. Hoy contamos con un teatro que yo no dudaría en calificarlo de majestuoso, una verdadera joya del siglo XIX, que tiene hoy la caja escénica más moderna de toda América Latina, capaz de recibir las producciones más exigentes. Y estamos construyendo 3 salas más, una para el uso exclusivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que no tenía sede, una sala alterna y otra experimental. De manera que lo que se llama el Teatro de los Colombianos quedará a la altura de los mejores del mundo entero. Y para quienes no lo conozcan todavía, los invito a que vayan, a que recorran y disfruten de su amplísimo programa cultural. De hecho, en estos días se está presentando una obra que se llama El crimen del siglo,
que es una obra sobre los hechos ocurridos en Bogotá ese nefasto 9 de abril del año 48. Ahora bien, para fortalecer al sector, como nos lo propusimos al comienzo del gobierno, además de mejorar su financiación, teníamos que mejorar su arquitectura normativa. Y por esta razón le presentamos al Congreso, usted se recordará, gobernadora, varias leyes, sobre todo 3 que quiero destacar. Una de ellas es la ley de espectáculos públicos para las artes escénicas. Hagan un poquito de memoria. Hace 8 años era impensable que grandes artistas internacionales se presentaran en nuestro país, por muchas razones, entre otros por el conflicto armado. Pero gracias a los estímulos creados, ya hemos disfrutado en nuestro suelo de los mejores grupos y de los mejores espectáculos del mundo, como los Rolling Stones, Lady Gaga, Madonna, U2, el Circo del Sol, el Circo de Soleil, 2 de los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, Bruno Mars, entre muchos otros. Ya han venido aquí y han tocado aquí. Los recursos obtenidos gracias a esta ley han permitido también mejorar la infraestructura de 124 escenarios culturales entre públicos y privados en todo el país. Y como complemento a esta ley, en el año 2016 lanzamos el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, cuyo propósito es facilitar los trámites precisamente para la realización de estos espectáculos. ¿Y qué decir del cine?, que ha tenido un crecimiento exponencial en estos años. A comienzos de esta década se estrenaron en promedio 12 películas nacionales al año. El año pasado se estrenaron 43 producciones y se ha duplicado el número de espectadores del cine nacional. Nuestro cine es cada vez más reconocido en el exterior, cosa que nos llena de satisfacción. Por ejemplo, la película La Tierra y la Sombra de César Acevedo recibió ese premio que se llama la Cámara de Oro a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cannes. Ustedes todos vieron cómo El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra fue nominada a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar y casi lo ganamos. Estos son 2 hitos en la historia de nuestra cinematografía y sabemos que vendrán muchos más. Con la ley Filmación Colombia, otra ley que aprobó el Congreso, que propusimos hace unos años, que es además única en América Latina, estamos promoviendo a nuestro país como un destino para el rodaje de películas. Y ya se han aprobado 35 proyectos cinematográficos internacionales. A quienes invierten en un rodaje en Colombia se les hace una devolución generosa del 40% del gasto en contratación de servicios y preproducción, de producción, de postproducción, del 20% en un gasto de hoteles, de alimentación, de transporte. Y por eso ahora es común encontrarse a estrellas de Hollywood en cualquiera de nuestras ciudades. Ya vinieron, ya estuvieron aquí y van a volver. Tom Cruise, Antonio Banderas, Charlize Theron, John Malkovich y últimamente Mark Wahlberg, que lo vimos en Bogotá filmando una película hace unas semanas. Y las calles de Cartagena están hoy revolucionadas por estos días con la presencia de Will Smith, quien está grabando ahí su última producción llamada Gemini Man. Hoy, esta mañana, coincidencialmente, el DANE publicó los resultados de los servicios de producción de películas de cine y televisión. Los ingresos crecieron 58%
frente a febrero del año 2017. Y qué bueno, esa es la idea, que aprovechen las maravillosas locaciones que tenemos en nuestro país, pero que al mismo tiempo generen empleo para actores, para los creativos, los técnicos colombianos, y nos ayuden a estimular las economías locales. Y la otra ley que creamos fue la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido, que varios gobiernos intentaron promulgar en el pasado, y nosotros logramos hacerlo poco antes de que el país hiciera uno de los más grandes hallazgos para la humanidad. Después de 307 años de búsqueda, un grupo de científicos y arqueólogos subacuáticos encontró el galeón San José. Uno de los últimos galeones del siglo XVII, con una historia maravillosa detrás de lo que sucedió antes y después, que fue hundido ahí cerquita a las Islas del Rosario, muy cerca, inclusive donde tiene el presidente una isla, la Isla Tesoro. Ahora mismo estamos avanzando para lanzar la expedición científica y tecnológica más importante de nuestro tiempo. Nunca antes se ha hecho un rescate de un patrimonio a esa profundidad y un rescate tan importante. Y otro logro importante para la cultura, para promover la cultura del país, es que estamos garantizando la seguridad social para los artistas, para los gestores y creadores culturales. El año pasado definimos la manera en que deben gestionarse los recursos de la estampilla Procultura, y más adelante la ministra les hablará sobre esta y otras iniciativas que se han implementado en favor del sector. Yo quiero hablarles sobre un logro que me tiene muy alegre y muy esperanzado, porque eso nos facilita un mejor futuro para Colombia. Nos propusimos hacer de Colombia un país de lectores, que los niños aprendieran a querer, a amar los libros. Y muchos de ustedes saben que cuando uno adquiere ese amor nunca se pierde. Y ese es un amor que lo enriquece a uno todos los días. Y hoy decimos con orgullo que hemos logrado avanzar de manera importante en ese objetivo de convertir a Colombia en un país de lectores. En el año 2012 el índice de lectura del país no llegaba ni a 2 libros por persona al año, una cifra preocupante, éramos de los últimos. Por eso con los Ministerios de Cultura y Educación lanzamos una serie de planes, sobre todo uno que se llama Leer es mi cuento. La cartera de Educación se ocupó de las bibliotecas escolares y la lectura en las aulas. El Ministerio de Cultura se hizo cargo de las bibliotecas públicas y puso en marcha programas para promover la lectura en las casas, además de dotar de libros gratis a los hogares de escasos recursos. A esta apuesta por un mejor futuro para Colombia, a través de la lectura, le destinamos el 39% del presupuesto de cultura. Esa era la importancia que le estábamos dando a ese objetivo, y cómo me alegra saber que nuestro esfuerzo está dando resultados. Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la gran encuesta nacional de lectura, en la que se hace una medición precisa, muy amplia pero precisa, especializada sobre cuánto leen los colombianos. Y aunque en la región ya se han llevado a cabo este tipo de mediciones, es importante resaltar que Colombia es pionera porque la llevamos a las zonas rurales. Esto no lo hacen en otros países. La encuesta mide en qué medios leemos, si impresos o digitales.
¿Cuántas personas acuden a las bibliotecas, las públicas y las privadas en un año? ¿Cuántos libros les leen a nuestros niños menores de 5 años de edad? Que esa es para mí la forma más efectiva de estimular la lectura, que las mamás y los papás le lean a los niños, le dejen los cuentos en la mitad del camino y les pongan el libro para que el niño se estimule a seguir leyendo. Pues bien, los últimos resultados de la encuesta arrojaron que el promedio de lectura en las cabeceras municipales llegó a 2.9 libros por año. Y si el análisis se hace sobre los ciudadanos que manifestaron leer libros, el promedio nacional se ubica en 5.1 libros por año. Y eso incluyendo las zonas rurales, y en 5.4 si solo tenemos en cuenta las cabeceras municipales. Todavía nos falta un camino por recorrer, pero ya estamos en el grupo de países más lectores de América Latina, al lado de Brasil, de Chile. México y Argentina nos llevan una delantera, pero nos estamos acercando. Este logro tan valioso ha sido posible gracias a la suma de muchos esfuerzos, de muchas voluntades. Las secretarías de Cultura y Educación de los municipios, de los departamentos. Gracias, gobernadora, porque el departamento del Valle le ha puesto mucho corazón a este empeño. Ha sido muy importante la cooperación internacional. El sector privado se ha comprometido con este objetivo, pero sobre todo al valioso grupo de entusiastas bibliotecarias y bibliotecarios por todo el país, y a todos quiero agradecerles. Muchas gracias porque ha sido una labor excepcional. Y ha sido un trabajo monumental. Pero miren esto. En estos 8 años, Colombia pasó de tener 8 millones de libros a disposición del público a tener más de 30 millones de libros de calidad repartidos en todas las bibliotecas públicas, en los hogares de bienestar familiar, en los centros de desarrollo infantil, en las casas de los compatriotas más vulnerables, en las instituciones de educación pública. Y por el otro lado, el Ministerio de Educación ha entregado más de 9 millones de libros de literatura en las bibliotecas escolares del país. Y aquí no estoy incluyendo los casi 42 millones de textos escolares que hemos entregado a los estudiantes en los colegios de todo el país. Si uno suma todo eso, son más de 70 millones, ministra, 70 millones de libros en total que este gobierno ha dado para que los niños y las niñas de Colombia lean y estudien más. Pero nosotros quisimos ir más allá de lo tradicional y a través, porque hoy vivimos en un mundo diferente, hoy hay los computadores y el ministerio, a través del Ministerio de las TIC, hemos entregado 28.600 computadores y tabletas a las bibliotecas públicas y otros 11.000 computadores y tabletas en las casas de la cultura. Y en los colegios oficiales hemos entregado 1.800.000 equipos. Y con eso, miren esta cifra, pasamos de tener 24 niños por computador en el año 2010 a tener hoy en el país 4 niños por computador, de 24 a 4 niños por computador. ¿Eso por qué es tan importante? Porque el acceso a ese maravilloso mundo, ilimitado mundo de la tecnología, del Internet, del conocimiento, transforma vidas y hace de cualquier persona una mejor persona. Tener estas herramientas a la mano, que entre otras cosas la gente pueda usar
por ejemplo, con aplicaciones didácticas como Lee Más, creada por el Ministerio y la Biblioteca Nacional, que invita a los muchachos, a las muchachas, a los usuarios a descubrir nuevas formas de leer y ofrece más de 70 contenidos literarios. También se han desarrollado herramientas digitales como Maguaré para la primera infancia o Viajeros del Pentagrama para el aprendizaje de la música. Todas estas cifras son elocuentes. Leer ya no es un privilegio de pocos. En todos, absolutamente todos los rincones del país es posible ahora acceder a la lectura, virtual o impresa, y de manera gratuita, totalmente gratuita. Y asimismo, en estos años hemos construido más de 210 bibliotecas públicas nuevas en todo el país, algunas de ellas ubicadas en los lugares más apartados o afectados por el conflicto armado. Además, instalamos 20 bibliotecas con la ayuda de Francia, bibliotecas móviles en las zonas de reincorporación de las FARC, en las que la comunidad y los excombatientes, ambos, pueden leer libros, ver películas, participar en talleres, todo en torno a la lectura. Estos espacios están ayudando a generar confianza, a reconstruir el tejido social de estas poblaciones. Las comunidades indígenas también se han beneficiado con este impulso a la cultura. En la Sierra Nevada se está construyendo un centro de memoria indígena y la biblioteca indígena más grande del país, que son fundamentales para ayudar a preservar su cultura y sus valores, que es lo que ellos más aprecian. Y como estos logros que les he mencionado, hay muchos más que dan cuenta del fortalecimiento que ha experimentado la cultura durante estos 2 periodos de gobierno. De manera que, queridos amigos, quiero agradecer la gran labor de todos, pero muy especialmente de una gran vallecaucana, de Mariana Garcés, de todo su equipo. Han sido 8 años de trabajo duro, de enormes satisfacciones, también de grandes desafíos, que nos permiten decir que hoy Colombia tiene una verdadera política cultural y un sector cada vez más dinámico, más sólido, que hemos sembrado, que es lo más importante que puede hacer un gobernante, sembrar para que esa semilla crezca y después florezca y dé frutos. Yo me siento muy satisfecho por este balance, aunque sabemos que siempre queda faltando mucho, que siempre se puede hacer mucho más, pero nadie puede negar que hemos avanzado y de qué manera, y que lo hicimos con el poder del entusiasmo y de la convicción. Juntos, todos los colombianos, desde todos los ámbitos, estamos construyendo una sociedad más abierta, más plural, más leída, con mayor contacto con las manifestaciones artísticas de Colombia y del mundo. Una sociedad que, como soñaba nuestro gran Nobel García Márquez, canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Muchas gracias.